ejemplo, esto, que esta es la construcción a través de las cuartas, ¿ya? Que eso es un concepto musical. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Pues básicamente tenemos ahí, ya está con otros números, como para que calibre mejor como las partes, las divisiones, pero ahí tenemos un montón de fracciones que de una u otra forma representan como las partes con las cuales suena bonita la división de la cuerda, ¿ya? Y esto existió, por ejemplo, en el siglo XIV, en el siglo XV se ocupaba de esta manera. Este es el problema de la división de la cuerda. Pero hay un problema. Hoy no se divide de esta manera. O sea, esta guitarra no está dividida con estas fracciones. No está dividida de otra forma. ¿Se acuerdan que la pregunta de nosotros es cómo se divide la guitarra? O sea, no se divide así. ¿Cómo se divide la guitarra? Pues es una división especial. ¿Por qué? Fíjense. Si yo tengo acá, por ejemplo, voy a tocar un sol, ¿ya? Re, do, re. Pero resulta que el tipo que está cantando conmigo es un barítono así, perdón, es un tenor así muy alto, ¿no? Entonces hay que subir la nota. Entonces yo con la guitarra simplemente tomo esto, por ejemplo la pongo acá, y voy a hacer exactamente el mismo movimiento. Sonó bien, ¿no? De hecho, como que quiere cantar más alto. Típico que canta en sí, ¿no? Entonces ahí, toca ahí. Esto se llama transportar, ¿sí? Y se puede hacer con esta guitarra, pero no se puede hacer con esta división. Y el problema de que no se pudiera hacer hacía que justamente cuando empezaron a nacer los órganos, un problema con la afinación de los instrumentos. Y en ese contexto se desarrolló justamente este problema. ¿Por qué no se puede? ¿Ya? Porque si nosotros tomamos, por ejemplo, las razones entre las notas, nos van a dar valores que son diferentes. ¿Sí? Ahí se ve que abajo son valores que no son el mismo. Hay una asociación como especial, pero no son todos iguales. Entonces el hecho de que la división no sea igual hace de que no se puede como hacer la transportación o dividir como proporcionadamente como el trazo. Y ante ese problema, con la fabricación de nuevos instrumentos, por ejemplo, como los órganos que hoy día sería el teclado, se va repitiendo de una otra forma el error cuando se afinan muchas cuerdas. Entonces al principio uno puede afinarlo bien, pero ya si quería afinar, por ejemplo, un teclado que tiene como 8 divisiones, 8 octavas, pues el error crecía mucho. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron Salinas y Zarlino, que fueron como matemáticos y músicos del siglo XVI? Hicieron lo siguiente, dijeron, esto lo vamos a poder dividir si la razón entre las notas va a ser la misma. Si logramos que la razón va a ser la misma, se va a lograr voy a poder transportar, ¿no? Por lo tanto, voy a poder afinar los instrumentos. Entonces, ¿qué había antes? La razón entre las notas era diferente y lo que buscaron estos músicos fue hacer que fuera la misma. ¿Preguntas con eso? Lo acabo de explicar, son razones proporcionales con las cuales se divide la cuerda para generar ciertos sonidos. Sí, pero ¿dónde me aparece 256 sobre 243? Eso son razones de división de la cuerda. Por ejemplo, eso, sí, es que si nos pone, por ejemplo, si yo tengo el do, la pregunta es, por ejemplo, ¿dónde hago la anterior? Que es el 243 sobre 128, ¿no? Entonces había un debate en la música, que hay que poner un poquito más atrás, un poquito más adelante, un poquito más atrás, y ese debate matemáticamente funcionaba a través de proporciones. Entonces, esta es una proporción que se obtiene a través de un sistema de división de la cuerda que se llama como el de las cuartas, ya que tendríamos que explicarlo, es un poco más complejo, pero siguiendo un método de aumentando ciertos intervalos sobre la cuerda, se llega a ese número.
Ahora se puede hacer de otras maneras y se llegan a números como similares. Entonces ahí estaba el detalle, dónde es la mejor afinación, cuál es la proporción mejor para que suene mejor. ¿Sí? Lenji, ¿Sí? una consulta. Tú hablabas de que esta forma de poder dividir la cuerda también respondía a transponer las armonías, si se puede decir así. Uh-huh. Pero, por ejemplo, con los instrumentos de la época, llámese el laúd y otros que utilizaban antes que la guitarra, me imagino, también tenía como el mismo sentido, o eso se daba en la guitarra, ¿no? En realidad se daba en el órgano o en el clavecín, que es como el piano, ¿no? El órgano es de aire. Entonces, si tú afinas con este método de acá, una guitarra en realidad no te va a sonar mal, o un laúd, porque solo tienes como, o sea, de acá a acá no hay tanta diferencia, mira. Pero si tú tomas un piano y tocas la más baja y la más aguda, hay una diferencia muy alta. Entonces siempre que vas como construyendo, se va aumentando un error que cuando lo haces con un piano crecía demasiado. Entonces este problema apareció ¿Por la cantidad de justamente- octavas? Sí, por la cantidad de octavas. Porque como de una otra forma hay un error que se va acumulando, pero como mientras más va aumentando, más va creciendo ese error. Entonces de ahí viene este problema de esta afinación. Ahora voy a mostrar una foto de unos instrumentos que salen en la obra de Merced, Ya. ¿ya? Para entender un poco también cómo se dividía la guitarra, el laúd y todo eso en esa época. Ok, pero hasta acá solamente quiero decir lo siguiente, de que la división de la cuerda era diferente y después con esto se buscó que fuera igual. Es decir, ¿cuál es el problema matemático que está detrás? Es generar esto. Ese fue el problema de la música de esa época. ¿Ok? Y ellos lo hicieron, por ejemplo, esto es una construcción que hizo Salinas, usando un método que usó Eratóstenes para resolver el problema de la duplicación del cubo, el problema de la geometría antigua, aplicándolo de manera iterada para generar divisiones que mantienen como la razón dentro de sus de manera iterada, mantiene la división de la razón. Y vamos a ver ahora cómo lo resuelve Mersenne, que es como esta obra, les digo, de este matemático, donde cómo lo resuelve este problema. ¿Ok? Básicamente Mersenne, mira, estos son algunos instrumentos que salen como en la obra de Mersenne. Si se fijan abajo, hay un teclado que, bueno, si todos vemos como el teclado tiene como notas blancas y notas negras, ¿no? ¿Sí? Un piano, por ejemplo. Entonces, en estas épocas, habían pianos que no tenían una nota negra, sino tenían dos notas negras. ¿Por qué? Un poco por la razón de lo que preguntaba recién Eli. De que si tú te mueves, construyes de cierta forma, vas a tener como ciertas divisiones para ciertas notas, pero si construyes de otra forma, vas a tener otras divisiones para ciertas notas. Entonces, como no había como una misma división, a veces se tocaba esta y a veces se tocaba esta, dependiendo como lo que se quisiera. ¿Sí? Entonces son teclados como de la época. Entonces, un reto de la época fue no construir esto así, sino construirlo así. ¿Sí? Para poder hacer esto, se requería que las divisiones de las razones fuera constante. Haciendo eso, se solucionaba ese problema. Y acá un poco parecido. Habían instrumentos que no se afinaban con semitonos, sino solo se afinaban con tonos. Es decir, no estaban divididos en dos, estaban divididos en otras cosas. ¿Sí? Pero ese instrumento solo sirve para tocar en cierta nota. Por ejemplo, si el instrumento está afinado en do, pues yo voy a tocar todas las canciones en do, ¿no? Pero si viene una canción en re, pásame la guitarra de re. ¿Sí? Ya, tocaba en re, ¿no? Después en mi, pásame la guitarra de mi. Un poco como pasa con la arpa, que se tienen que reafinar para cambiar de tono, ¿no? Es un poco parecido. Entonces, de otra forma, el desarrollo de la música se quería dividir en 12 para que con el mismo instrumento tocar con todas las notas. ¿Sí?
Ese era como un poco el problema y para eso se tenía que dividir con el mismo pedazo. Esta es la proposición que vamos a analizar. Básicamente esta proposición dice demostrar que en un tono mayor, menor o la octava, que son como divisiones musicales, o todos los otros intervalos, se puede dividir en 12 o otras partes iguales, de donde se puede dividir la octava en 12 semitonos iguales. Es decir, básicamente lo que está diciendo, vamos a explicar cómo dividir la octava en 12 semitonos iguales, es decir, que la razón sea la misma. Se va a encontrar la manera de encontrar una o dos medias proporcionales entre dos líneas dadas, de duplicar el cubo y de una otra forma de lograr esta división para meterla dentro de los instrumentos. Particularmente está hablando del laúd. ¿Cómo logramos dividir un laúd para que en la octava hayan 12 divisiones donde las razones son iguales? Y esta solución en realidad nos sorprendió muchísimo, porque básicamente quiere dividir la octava en 12 iguales. Va a hacerlo encontrando una y dos medias proporcionales y va a hacerlo para meterlo sobre el mango del laúd y otros instrumentos. ¿Qué es una media proporcional? Estoy haciendo una pregunta que yo antes de esta investigación no tenía idea, ¿no? Obviamente lo había estudiado, había calculado, como no lo hace en la escuela, pero ahí Andrea es la que sabía más de este tema. Creo que nunca la había escuchado, de hecho. ¿Alguien me puede decir qué es una media proporcional? ¿Sí? Entiendo que es la forma fundamental de proporción, ¿Ya? que se da la multiplicación de los extremos igual a los medios. Claro, o sea, yo tengo dos fracciones y multiplico los extremos, va a ser igual a esto, ¿no? Y eso se enseñaba en la escuela porque el 2012 creo que dejó de ser oficial para pues, calcular proporciones lineales, ¿no? O sea, yo tengo le pongo una X en un lado y encuentro la segunda, la tercera o la cuarta media proporcional. Era como resolver ecuaciones a nivel algebraico. Claro, teorema de Euclides, el teorema de las medias proporcionales. Cuando uno dice A es a B como C es a B, ahí si reemplaza la D con una X, esa es la cuarta proporción. Claro. Y cuando uno A, B, C, D, la B y la C la cambia por X, entonces le queda A es a X como X es a D. Esa es la media proporcional. Tiene X cuadrado igual al producto y tienes que sacarle la raíz. Entonces es la media geométrica. Claro. ¿Y por qué eso es importante? La media proporcional. Repito, estoy haciendo una pregunta que yo no tenía idea antes de hacer esto. ¿Es importante eso? Porque se sacó del currículum, parece que no es tan importante, ¿no? Ya no hay que enseñar eso, hay que enseñar otra cosa. Oficial, sí. Sí, porque en geometría se podría... Se evoca, pero no se desarrolla. O sea, sale como mencionado. ¿Tú me explicaste eso, Andrea, no? Sale evocado, pero ya no sale como un contenido como... Es como un contenido como secundario, se le da prioridad a otras cosas. O sea, se enseña el teorema de Euclides, ahí se explica, esto se llama media proporcional. Pero está perdiendo relevancia dentro del currículum. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que el álgebra ha cambiado de enfoque, está más cercano a sus raíces geométricas y después el álgebra pasa a ser más teórico. Claro. En eso, ¿qué se habrá perdido? No, o sea, yo creo que se perdía la idea de proporción, porque se está trabajando con parte de la proporción extremadamente alimentado, entonces era una excusa para trabajar con X, ecuaciones lineales, o segundo grado, o sea, era una vil excusa, aunque no se cumplieran las hipótesis del teorema. Claro. Entonces se pierde ¿qué se pierde? Es mi apreciación. Sí, pero dijiste se pierde la proporción. Se pierde la idea de proporción. Ok. Y las hipótesis no eran tratadas. Era encontrar una X y no se Claro. trataba fonéticamente. ¿Cuál será la idea de proporción que está detrás de la media proporcional? No tiene las razones. ¿Mm?
mantener las razones. ¿Ok? Pero ¿cuál será la esencia de la idea que está detrás de mantener las razones? Pero intentemos explicar la idea de proporcionalidad. ¿Sí? Fíjate que yo no sé en términos acústicos, pero en términos geométricos visuales, tú tienes x por x que es un cuadrado, entonces tienes un área de cuadrado. Y tienes a por b, que es dos valores cualquiera, que puede ser el área rectángulo. Entonces podría ser distintos rectángulos que tienen la misma área del cuadrado, pero ¿para qué hacerlo? No sé. Claro, o sea, ese problema es interesante. Yo tengo cualquier rectángulo, pues encuentro el cuadrado que tiene la misma área que ese rectángulo, ¿no? Y ahí se está maximizando un poco como el tema como la distribución, quizás. De hecho, en la antigüedad, la medida proporcional se usaba para encontrar máximos y mínimos en la óptica de Euclides. Pero en el contexto geométrico, ¿qué significaría la medida proporcional? Porque eso sería importante, ¿qué nos mostraría de la matemática? Que quizá hoy día no vemos. De hecho, le llaman el teorema fundamental, así, ¿no? Claro. ¿Me preguntaste el nombre de ese teorema? Y si uno lo analiza dentro de los elementos de Euclides, por ejemplo en el libro 3 o el libro 6, uno podría incluso llegar a pensar que todo el libro está hecho para llegar a ese teorema. Porque demuestra un montón de cosas, obviamente siempre hay cosas periféricas, pero demuestra, después te tira la idea fuerte y termina el capítulo. En el libro 3, en circunferencia. Y en el libro 6 está como un eje articulador central dentro de lo que eran las proporciones de la antigüedad. O sea, con esos datos podemos decir que era una idea importante dentro de la antigüedad. Pero ¿qué será importante? O sea, ¿por qué eso es importante? ¿Qué tendrá la medida proporcional de especial que hizo que, por ejemplo, articular el problema de la cuadratura del círculo, que quizás es uno de los problemas que más ha apasionado a los matemáticos de la historia, que es un problema de medida proporcional, por ejemplo? O sea, ha sido un concepto matemático que antes de la aritmetización de la matemática era el teorema fundamental, ¿no? De la podríamos llamarle el teorema fundamental de la geometría, por ejemplo. Y tiene que ver también con la división de trazos. Uh-huh. Es muy fuerte eso porque en el fondo dividir trazos para hacer construcciones en un momento donde no se tenían, esos eran los instrumentos que se tenían. No era una calculadora, dividir por tanto y es chévere. O sea, es una división geométrica. Claro. No pasamos. ¿Qué es una división geométrica? Que esta idea ya no se enseña hoy, o sea, yo les digo, no la sabía. ¿Qué es dividir geométricamente? Regla de compás. Claro, se podría intentar dividir con regla de compás. El problema fue difícil porque es irresoluble en muchos aspectos. El problema de hacer divisiones, por ejemplo, ustedes saben que uno puede tener un ángulo y encontrar una, ¿cómo se llama? La bisectriz, ¿no? Pero dividirlo en tres, pues no se puede. Entonces eso mismo pasa un poco con los segmentos, pero es algo que se usó tanto que se le ingeniaron para encontrar maneras de, a través no de construcciones de regla de compás, sino de construcciones mecánicas, poder hacer construcciones para hacer eso. Pero ¿por qué eso será importante? ¿Por qué ese conocimiento matemático es importante? ¿Qué tiene de especial esa idea matemática? Entonces básicamente este estudio lo que está haciendo es dando una respuesta a esto en el contexto de la música. Porque el saber matemático se significa en distintos escenarios. ¿Ya? Nuevamente, si vamos a la óptica, pues vamos a tener una significación de la medida proporcional en el ámbito de la óptica, que ya les dije, tiene que ver con el tema de máximo y mínimo a través de las tangentes. Y estamos hablando del siglo III a.C., es algo impresionante. Pero en el ámbito de la música, ¿cómo se significa la medida proporcional? ¿Cómo podemos entender este conocimiento matemático, su significado, situado a este problema histórico? Que era un problema al final de que algo sonara bonito. Lo vamos a ver. ¿Cómo se construye la medida proporcional? Bueno, así se construye a Euclides. Esto está en el Tratado de Mersenne, que la diferencia de Euclides aquí está construyendo muchas medidas proporcionales de manera simultánea. Lo vamos a explicar. Tengo dos segmentos. ¿Cómo construye la medida proporcional? Teorema de Euclides. Quiero encontrar esa medida proporcional. O sea, que eso es a eso, como eso es a eso. Entonces, los vamos a poner juntos. Lo ponemos al lado, tomamos el punto medio, compás, punto medio,
y tomamos el radio, el punto medio como centro de circunferencia, y construimos una circunferencia. Después, en el punto donde se unen las dos magnitudes, trazamos una recta perpendicular, y esa es la media proporcional. Y la ponemos ahí. ¿Ok? Bien. No está ligado en geometría a la media proporcional, a la raíz de un producto, a la búsqueda de eso, como esa necesidad, Sí. O sea, en términos aritméticos es eso. pero no geométrico. ¿Ah? No geométrico, entonces. Pero eso- Que como me dijiste aritmético, entonces. Claro, geométrico. lo que pasa es que en definición es lo mismo. La pregunta que nos estamos haciendo nosotros es ¿cuál es el significado asociado a dividir de esa forma? Entonces uno puede decir, el significado asociado es encontrar la raíz cuadrada, por ejemplo. ¿Sí? Pero acá el significado asociado está en otro lado. ¿Es eso? Sí. Pero ¿cuál es el significado asociado dentro de este problema? Ya que yo no sé dónde lo tiene que ver con la reflexión, ¿ah? Pero la otra cuestión tiene que ver incluso con la belleza. O sea, la proporcionalidad está ligada a la belleza. Y la belleza, el arte, me imagino que la música, eso de que suene bien, cuando tú lo dices así, armonioso, en armonía, y es súper fuerte el tema de la relación de la belleza, el concepto de belleza, de que sea bien a la vista, no, a lo mejor tiene que ver cuestiones, por eso a lo mejor tú donde tú nos quieres llevar, pero bueno, si no es por ahí, lo comento porque creo que Sí. trasciende al producto, al... Claro. poder- Sí, nos vamos a centrar más en el tema más matemático ahora, pero absolutamente. De hecho, estudiosos de esa época, de la estética del siglo XVI, XVII, plantean que en ese tiempo se concebía a la belleza como algo objetivo, no como algo subjetivo. Era como la verdad. Por ejemplo, a través de la ciencia podemos conocer la verdad sobre el movimiento de los astros, ¿no? Bueno, a través de ciertos mecanismos se puede encontrar una verdad de lo que es belleza, ¿no? Era como el concepto un poco ligado con este tema. Pero vamos a ir al tema más matemático. Ok, encontramos una media proporcional. Ahora queremos encontrar la media proporcional que está aquí. ¿Cómo la encontraríamos? Lo mismo. Tomamos el de arriba y el de abajo, los ponemos juntos, tomamos el compás, ponemos el punto medio, hacemos la circunferencia, trazamos la perpendicular y ahí la tenemos. ¿Sí? Eso es lo que diferencia a Mersenne de Euclides, porque Euclides solamente, en su libro, importante que lo haya escrito así no significa que lo hacía así, pero en su libro Euclides solamente calculaba una. Lo que plantea Mersenne es calcularla de manera iterada. Entonces tengo una, ahí tengo la otra. Ahora, si lo hago con los dos de abajo, voy a tener esa, ¿no? Y si lo hago con estos dos, voy a tener esa. Esa. ¿Y cuántas queremos? 12. ¿Llegamos a las 12? Veamos, ahí está la guitarra, ¿no? Si construimos una, bueno, ahí construimos una, dividimos en 2. Construimos la otra, dividimos en 4. Construimos la otra, llegamos a 8 y con la otra llegamos a 16. Casi, no llegamos a 2. ¿Sí? Pero nos estamos acercando. Ok, ¿qué podríamos hacer para lograr las 2? Quitarle 4, ¿no? Ahora, si le quitamos 4, ya no se va a conservar la... Pero... De hecho, es que fíjate, suena chistoso, pero algunos músicos que eran... Porque hay músicos que son como teóricos y hay músicos que son como artesanos. Los artesanos hacían eso. Le quito esta, esto, se lo sumo aquí, y suena bien. ¿Sí? O sea, es una solución para el músico, es una buena solución. Pero estamos hablando del tema como más matemático que está presente. Bueno, lo que plantea Mersenne es un método para encontrar dos medias proporcionales. ¿Sí? Que es básicamente como dividir un ángulo en tres partes. Que es un problema irresoluble para cualquier caso, pero en este caso quiero encontrar dos medias proporcionales entre un segmento y su doble. Y eso sí se puede hacer una construcción.
Hay construcciones que son mecánicas, como la que ocupó, ¿cómo se llama? Eratóstenes, pero esta es una construcción geométrica. ¿Cómo es la construcción? Fíjense. Tenemos dos segmentos y queremos encontrar las dos medias. Entonces lo ponemos acá, copiamos el segmento más chico una vez y otra vez más. Sobre las dos orillas construimos triángulos equiláteros, moviendo el compás, y trazamos esa recta. ¿Ya? Y acá dice, después vamos a trazar esta recta de tal manera que esta parte de acá va a ser igual a esta. Y dice, eso se puede construir. Pero no dice cómo. Entonces, estamos buscando el libro original del tipo que lo dice para ver cómo sería la construcción. Pero dice, se puede construir. Por lo tanto, acá, las medias proporcionales van a ser esta de arriba. Esta va a ser una media proporcional. O sea, esta es una magnitud. Esta es la otra, el doble. Esta va a ser una. Y la otra va a ser esta de acá abajo. ¿Sí? Aquí tengo una, dos, esta va a ser una media proporcional y esta va a ser otra media proporcional. Y las tengo ahí. Una construcción geométrica para hacer dos medias proporcionales. ¿Lo repetimos? Sí. Lo repetimos. De nuevo, tengo las dos cantidades. Entonces la más pequeña la voy a copiar 3 veces. Sobre los dos extremos voy a construir triángulos equiláteros y voy a trazar esta recta. Entonces voy a trazar esta otra recta haciendo que esta distancia de acá sea igual a esto. Lendi, ahí, ¿Sí? en ese punto, ¿qué representa el punto C? Porque ahí, ¿por Eh, qué tiene que llegar ahí abajo? Acá. ¿Eh? Llega acá abajo de manera de que esta recta se traza de tal manera de que este segmento de acá tiene que ser igual a este. Y ahí llegas aquí. ¿Cómo se hace? Pues no lo dijo. Entonces, estamos averiguando. No, pero la condición que tenía. Las medias van a ser esa de ahí, ¿la ves? La roja. Bueno, aquí no se ve muy rojo. Y la de abajo, la azul. La roja y la azul. Por eso tiene dos, no una, tiene dos. Entonces, seguramente en 3 iteraciones va a tener las dos. ¿Qué características tienen los triángulos? Son equiláteros. Sí, pero de la medida o es alguna proporción en relación con toda la... Simplemente son triángulos que tienen como lado el segmento menor. Que fue el que repetiste 3 veces. Claro. Ah, ok. Entonces, ahí está el rojo de arriba y el de abajo. Y ahí se ven, ¿no? Son esas dos, la roja y la azul. Y ahí están las 3. Entonces, vamos a lo que dice él. ¿Ah? Y este es el chiste que se puede hacer de manera iterada. Entonces, aquí tengo 3 y tengo 3. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos con dos medias proporcionales? Pues tenemos 3 y generamos 3 divisiones. Lo aplicamos de nuevo y vamos a tener 9. Lo aplicamos de nuevo y vamos a tener 27. Nos pasamos. ¿Cómo lo hacemos? Contando las dos. Ok, ¿cómo las podemos mezclar? Ok. Entonces, pero busco 12, entonces vamos a juntar las dos. ¿Sí? Vamos a juntar dividiendo de 1 y dividiendo de 2. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Por ejemplo, esta es una forma. Divido con una media proporcional, después divido con una y después divido con 2. Tengo 12 divisiones. Vamos a hacerlo de otra manera. Tomo dos medias proporcionales, después tomo una y después tomo una. ¿Y tengo cuántas divisiones? Y vamos a hacerlo de otra manera. Tomo una, tomo dos y tomo una. ¿Cuántas tengo? Pero como la hice en orden diferente, ¿van a ser las mismas divisiones? Porque no la hicimos en el mismo orden, entonces... Voy a repetir. Que si será la misma, no creo. ¿Cómo dividimos en 12? ¿Ya? Encontramos una media proporcional. Después encontramos una y después entre esas encontramos 2, 2, 2, 2.
Si entre todas están... Y ahí encontramos 12. Divisiones de manera, pero primero hicimos una y después 2. Después lo que hicimos fue 2, 1 y 1. Y después lo que hicimos 1, 2 y 1. Entonces, como le hicimos en orden diferente, queremos una división igual, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Ideas? Habría que probar si son iguales. ¿Tú piensas que son iguales? ¿Tú piensas que son iguales? ¿Alguien piensa que es diferente? Ok. No sé, Levante ¿cuál la será mano los que piensan que son iguales. la sensibilidad del oído? Ok. Levanten la mano los que piensan que es diferente. Que son iguales. Un apoyo. No se vale el botón de bloque. Es que a mí me falta información. Ah, ya. Porque, La E. porque por ejemplo, yo no sé en sensibilidad de oído cuándo se marca una diferencia. ¿Se entiende la pregunta? Sí, estamos en el contexto matemático del problema. Lo estamos planteando en el contexto matemático, es decir, ese tema ahora no lo estamos considerando. O sea, exactamente igual. Entonces, ¿tú qué pensarías? ¿Se mantiene o no se mantiene? Ok, ¿por qué no se mantiene? Yo pienso que no se mantiene porque si fuera aritmética sí, porque serían siempre los mismos tamaños. ¿Ya? Pero si son geométricas, como tú dices, se van achicando las diferencias. Entonces, de repente achicamos la mitad, después achicamos un tercio. Entonces, hay pequeñas variaciones. Ahora, ¿cuál de los tres es óptimo? No sé. Ya. ¿Alguien que pueda replicar lo que piensa que sí se mantiene? Es que yo tengo una duda porque no hay algo que no lo siento. ¿Podría explicar nuevamente? Necesito volver un poquito atrás, si puede ser. Lo que pasa es que cuando se calculan las dos medias proporcionales, ¿cuál es la condición de los trazos? ¿Es que uno sea el doble que el otro? ¿O no hay condición? Esa fue la condición para la construcción. Ya, entonces y por eso se copia 3 veces el trazo más pequeño. Claro. Ya. Ok. Ahora, cuando se hace, por ejemplo, se calculan dos medias proporcionales, el primero me queda claro porque lo haces entre la mitad y el doble. Tú tomas la mitad de la puerta y la puerta entera. Después, cuando se hace la otra, que es una media proporcional y cada dos medias proporcionales, ¿esos trazos están en la mitad? No. Entonces, ¿cómo se puede hacer las dos medias proporcionales si no se cumple la condición de que una sea el doble de la otra? Claro, lo que pasa es que la construcción que mostramos es una manera de hacerlo, pero hay otras que son para otros casos. Ya. El problema es que esas construcciones no son geométricas, son mecánicas, pero funcionan con mucha exactitud. Mecánico significa que no es solo con regla de compás, sino tienes que hacer movimientos como de ajustes, Ya, entonces, pero asumiendo que se puede. Ya. ¿Tú piensas que se mantiene? ¿Son iguales las divisiones o no? Porque Raimundo ya dio una idea, ¿no? ¿Alguien tiene alguna réplica? ¿Podría repetir que está Ujú. Yo me imagino si tú buscas medias aritméticas, ellas son todas del mismo tamaño, o fraccionamiento. Pero aquí se va fraccionando cada vez con un tamaño más pequeño. Entonces, al hacer estos fraccionamientos, como son cada vez más pequeños, y ir dividiendo en tercios, en mitades, pero no iguales, sino que de manera de que la razón es la constante, van apareciendo en lugares distintos. Las razones, las medias proporcionales. Por lo tanto, serían diferentes. Tiene que haber diferencia. ¿Alguna réplica de ese comentario? Pues sí, tengo una duda porque cuando tú dices que si son iguales las divisiones, no sé si hablas de lo que sea de espacio o de la longitud como tal, porque finalmente las dos están ahí. Pero lo que él dice es cierto, la proporcional, primero hace la proporcionalidad de 2, después de 1. Entonces, si yo me imagino superponerlas, pensaría que no van a ser iguales porque es diferente tener la proporcional primero de 2 y después de esa 2 más de 1. Pero si la pongo una guitarra sobre la otra, la estoy haciendo una imaginación, las dos se van a estar.
proporcionalmente, bueno, entiendo algo así de la medida proporcional, que tú decías que en qué influiría acá. Yo pensaría que mantiene, o sea, que lo que hace es mantener la relación entre las distancias. Pero si yo hablo de espacios exactos, de unidades, no sería la misma. Por eso no entiendo cuando dices si las divisiones son iguales. Ok. ¿Iguales en qué sentido? ¿En distancia o en la longitud de la cuerda? No, siempre la longitud es la misma. Siempre se está dividiendo sobre la misma magnitud de aquí a acá. Entonces, primero hago medias, después una media, dos medias, una media. Y si lo hago al revés, por ejemplo, 2, 1, 1, ¿las divisiones van a quedar iguales o van a quedar corridas entre la primera y la segunda división? Si hago 1, 1, 2, si hago 2, 1, 1. Esas particiones o esa sucesión, ¿va a ser igual? ¿O van a ser diferentes? Sería como pensar de que entonces todos esos procesos son, por así decirlo, conmutativos, o sea, da lo mismo en el orden que los veo, darían el mismo resultado. Claro, pero estarías en desacuerdo con Raimundo. Es una pregunta. O sea, yo como que lo resolvería esa parte, o sea, habría que justificar entonces, o sea, si es que son iguales, entonces, ¿por qué esos procesos serían conmutativos? ¿Lo son? ¿Qué perciben? No qué piensan, ¿qué perciben? ¿Qué les tinca? Que no son iguales. Que no son iguales. Pero debe ser más precisa la división. Claro, porque si no son iguales habría que ver cuál de las tres es más precisa. ¿Y cuál pensarías cuál es más precisa de las tres? 1, 2, 1. 1, 2, 1. Sí. Si no, como que el error se estaría agrandando. Como promediarías el error al medio, ¿no? Lo otro como que lo tiraría como a... O sea, ¿dónde queda como eso, no? Es lo que les tinca. Sí, lo que les tinca. Y eso es súper importante, es lo que nos tinca, ¿ya? O sea, ¿cómo leemos? ¿Cómo leemos el asunto? ¿Para dónde va el asunto? A mí me tinca, como dicen ustedes, que las tres son válidas, pero no son iguales. No son Las iguales. tres van a, digámoslo así, armónicamente, y si voy a escucharlo, va a ser igual de armónico, pero no es la misma división. Ok. Porque lo aritmético, si divido en 2, en 3, en 2, en 3, en 2 son 3, pues va a ser igual, ¿no? Que siempre es un promedio. Ok, ¿alguien piensa diferente a los demás? ¿Alguien piensa diferente? ¿No? Ok, la respuesta es que son iguales. ¿Mm? Son iguales. Pese a que son cada vez más pequeños, igual falsa. Si hago 3, 2, 3, 2, 3, 2 y hago la misma cantidad, van a ser iguales. ¿Por qué? Porque es una división proporcional. Una división proporcional es autocontenida, o es decir, siempre va a generar como la misma asunto, siempre va a mantener las razones en la distancia. O sea, pese a que van cada vez achicándose, igual esa manera en que se achica va a alcanzar. La manera que esa chica se mantiene. Independiente si me voy de 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Ahora eso habría que demostrarlo, ¿no? Habría que demostrar que es conmutativo. Pero por eso es especial la medida proporcional, porque hace eso. Si no hiciera eso, no serviría para dividir el máster. O sea, es como intuitivo de que si yo saco la media, pues saco la media, te lo entiendo. Pero esto de que saco esta media doble y después hay que mostrar. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos. Y estas tres dan la misma división. ¿Ok? Pues se podría demostrar algebraicamente de una manera bastante sencilla. Se hace y se comprueba. Pero vamos más como al concepto. ¿Ok? Fíjense.
¿qué es lo que dice Mersenne? Queremos dividir esto de manera que sea una división proporcionada, iteradamente. Y dice que con estos dos métodos geométricos lo podemos hacer. Y entrega un tercer método que es el método de las raíces. ¿Ya? Hablando un poco de lo que decía Claudio recién, que es un método algebraico que estaba en florecimiento en la época. ¿Cómo estamos en tiempo? ¿Si alcanzamos a mostrarlo? ¿Vamos bien? Vamos a mostrar el método algebraico, ¿ya? Bueno, en realidad cuando leímos esto, sí, ahí nos fuimos de cabeza, ¿no? Como esta parte ya la saltamos así. Pero después nos dimos cuenta que era importante. No por el número, sino porque lo que decía antes y después hablaba de dividir dos iguales. Entonces ahí nos dimos cuenta que en el texto había algo importante. Y usando nomenclatura antigua se escribía así. Esa B significa raíz. ¿Ok? C significa cúbico. Y Q significa cuadrado. Entonces esta es una raíz 3, 3, 3, 3. Una raíz 12ª. Gracias. Aquí tenemos raíz de 3, 3, 3, 3. Es decir, raíz de 12. ¿Sí? Pero Este símbolo significa raíz. C significa 3. Entonces 4, 3 significa raíz de 2. Raíz 12ª. ¿Ah? Hay un 2 y un montón de 0. ¿Por qué es eso? Porque la división, ¿se acuerdan que antes partía de un número llegaba al doble? Entonces aquí parte de 100.000. ¿Y cuál va a ser el doble? Perdón, parte de 200.000. ¿Sí? Y la mitad va a ser 100.000. ¿Qué pasa? Como que se le fue la pila. Lo intentamos. Y acá pone un montón de cero por razones que no vamos a explicar ahora, pero son técnicas del algoritmo de la división para poder resolver raíces. Pero ¿cuál raíz es esa? Raíz de 12. ¿Cuál raíz es esa? ¿Esta cuál es? ¿Sí? Q es 2. Entonces 2 y 2, raíz cuarta. La siguiente, raíz 3. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Es C, ¿no? La siguiente. Ahí está. Eso significa ese dibujo. Y si miramos con detalle, hay una simetría, ¿no? Es decir, está al medio el raíz de 2, después viene 12, después 3, 4, 6 y 12. No voy a explicar tanto en detalle, pero básicamente esto son estos cálculos. ¿Sí? Que amplificado en realidad están sacando las raíces doceavas de 2 de manera iterada. ¿Ya? Que es como el significado de la media proporcional que recién dijo Claudio. A través de una línea como más como algebraica, ¿no? O aritmética. Y lo que hace Mersenne es que para cada valor entrega aproximaciones. Obviamente le está citando a otro matemático. Sabemos que son valores irracionales, hoy día sabemos que son irracionales, entonces él dice, el valor va a estar entre este y este. ¿Sí? Entonces lo hace para que le den números enteros y así logra acotar de otra forma el resultado de las raíces dentro de los números estos. Y si lo hablamos con los números de hoy, si sacamos los cálculos pues calzan, ¿no? Todo calza. ¿Se entiende la idea? Básicamente lo que está haciendo, está sacando medias proporcionales de manera aritmética, que es calcular una sucesión de raíces, y está entregando el resultado que lo está acotando, está entre este y este, ¿no? Ok. Por lo tanto, vemos todo esto, nos centramos en el tema más geométrico. La pregunta es, ¿qué saber matemático está presente? ¿Ya? Nosotros interpretamos el saber matemático como el conocimiento que está puesto en uso.
Entonces, en el problema de la división de la cuerda, un saber matemático que encontramos presente es la media proporcional. Entonces, está presente dentro de este problema. ¿Se acuerdan que les dije que uno toma la guitarra y acá hay algo? Pues la media proporcional. ¿Sí? Que es uno de los teoremas centrales dentro de los libros de los elementos de Euclides. Está aquí, en las manos de todo el mundo. Y la pregunta que uno se hace ahora, ¿cómo se significa este saber dentro de esta práctica de referencia? Es decir, dentro de la música. Es decir, ¿qué podemos decir de la media proporcional en el ámbito de la música? ¿Cómo podemos, en ese uso, ver cuáles son los significados asociados que están puestos en uso dentro de la resolución de este problema? Y algo que encontramos, estamos viendo cómo redactarlo todavía, pero si tienen propuestas también son bienvenidas. Pero estamos diciendo lo siguiente. La media proporcional aplicada de manera iterada genera una asociación que conserva proporcionadamente la forma. Es decir, una proporción, una asociación autosemejante. ¿Es una sucesión autosemejante? Claro, una asociación que se autosemeja. Vamos a explicarlo ahora. Queda un poco larga la palabra. ¿Autosemejante? Asociación autosemejante Sí. Porque la sucesión mantiene una, per se, por definición, mantiene una regularidad. Claro, pero no todas las asociaciones son autosemejantes. Es que entonces hay una idea de autosemejante que Que no la he explicado. Que tú estás asociando ahí. Claro, sí. Ahora la vamos a explicar. No sabemos bien cómo decirlo, de hecho teníamos división, no sucesión. Ya le pusimos sucesión. Y porque esta idea de conservar proporcionalmente la forma, tampoco sabemos bien cómo decirla. No sé si tienen alguna idea. Mientras vamos explicando la dicen, ¿no? De cómo explicar esta idea de que es una sucesión que conserva proporcionalmente la forma. Si yo hago divisiones 2, 3, 2, 3, 2, 3, es la misma. ¿Sí? Que se conserva de una otra forma la forma dentro de la división iterada. La voy a explicar ahora. Que no lo he explicado todavía. Es que Sí. suena como fractal, eso es lo que Sí. Lo de autosemejante es una noción que sacamos de la fractalidad. ¿Y así se dice autosemejante? Sí. ¿Existe esa? Pero dentro de la fractalidad, esto no es fractal, pero conserva como la misma lógica en un contexto no fractal. Yanti, aquí el concepto de media proporcional, tú lo estás consiguiendo como una operación. Por ejemplo, dado dos segmentos, aplicamos la media proporcional. Sí, se puede entender así como lo hizo Mersenne. Pero también se puede entender, ¿cómo dijiste? Como un operador. Como se puede entender o sea, aquí hace cuenta que ya nos olvidamos un poco de Mersenne Claro. y pensamos en la idea matemática y cómo la idea matemática podemos ver significados de esa idea dentro del problema de la música. Claro, porque en ¿Tú qué principio pensarías? En principio yo entiendo que la media proporcional tú lo estás presentando como una construcción, como un proceso constructivo, Sí. y también lo estás presentando como una especie de operador que se aplica muchas veces y de forma iterada. Entonces tal vez tiene como una doble naturaleza Como un operador, algo que se aplica simultáneamente. y como un proceso constructivo también. Claro, es un proceso constructivo simultáneo, iterado. Porque la media proporcional de Euclides es sacar una. Claro. Y con eso puede resolver estos problemas, como el máximo y mínimo. Pero acá no es una, es la iteración de las medias proporcionales. ¿Y si se puede decir construida de manera diferente? No aplica, a veces se aplica como operador. Si es una construcción, Claro. Sí, necesitamos avanzar en esas precisiones. De hecho, estamos tomando apuntes, entonces es bueno que nos tiren ideas. No, lo que pasa es que estoy tratando de comparar lo que tú presentas ahí con el problema de la guitarra. Sí, es que esto que digo aquí lo voy a explicar ahora. ¿No es lo mismo que la guitarra? Sí, pero ahora queremos ahondar. Ok, ya vimos la construcción geométrica, está en la media proporcional y tiene estas propiedades, ¿no? Ahora pensemos, el ejercicio de ahora es, pensemos en la música. ¿Ya? Desde la música. Seguimos con tu pregunta. O sea, te voy a dar la palabra. El punto es desde la música. Ok. Yo pienso desde la música esta división. ¿Qué me puede decir eso de la matemática presente? Eso es lo que
lo que queremos decir. Porque la música en sí misma tiene hartas cosas. Particularmente, por ejemplo, de que, no sé, si yo subo el traste, ¿no? ¿Qué me dice de la medida proporcional? Porque sabemos que ese es el mecanismo con el cual se construye. Entonces, si hago esto, ¿ok? ¿Qué me dice de la medida proporcional esto, no? ¿Qué me dice de la medida proporcional? De que yo toco aquí, por ejemplo, yo toco aquí. En ese es lo mismo, pero no estaba más arriba. ¿Qué me dice de la medida proporcional eso? ¿Sí? Es como un poco la pregunta. Si hago esto, yo hago aquí, yo hago aquí, hay algo en la música. Bueno, eso, ¿qué podemos ver de la medida proporcional ahí? Esa es la pregunta que queremos hacer. Ahora te regreso la palabra. Lo que pasa es que cuando dice una sensación que conserva proporcionalmente la forma, en el ejemplo, o sea, como comparando eso con lo que decía de la guitarra, ¿no es cierto?, donde teníamos 3 divisiones, es como, no me calza, o sea, me calza eso con el ejemplo que tú me mostraste ahí al tocar las notas. Claro. Pero no me calza con la discusión que teníamos. Sí, sí. Es que esto es el inicio de la tercera parte, ahora lo vamos a explicar. Se me adelantó un poco. Sí. Vamos a avanzar para darle significado a esto. No deriva de ahí. No deriva de ahí. Es el resumen de la tercera parte. Estaba pensando en el gesto que hiciste ahora. Bueno, le llamo gesto. Como que cuando leí esto ahora que lo pusiste por primera vez, pensé que la clave en realidad está en la conmutatividad de esto que llamaron operador, ¿no? Ahora veo que tal vez no, que tal vez lo que a ti te interesa es mostrar que, digamos, se puede transportar la cuestión y se conserva algo. Pero tal vez una mezcla de las dos cuestiones podría generar un párrafo más interesante. Sí, gracias. Estamos apuntando. Eso es bueno de exponer que cuando uno está sistematizando es bueno tener como visiones. Cuando tú dices cómo se significa ese saber en la música, yo creo que el saber es un saber matemático, de la propiedad de la computatividad. Pero el significa, para los matemáticos, para el racionalista, es algo cognitivo. Pero a lo mejor para el músico es sensorial, es afectivo. Entonces la significación podría ser una sensación de armonía, una sensación de esto está bien. Más que, claro, tiene que ver con la percepción, con algo del oído que llega al cerebro, un bienestar, una estética. Entonces esa significación que para el matemático es sí, es la raíz, sí, calza, ¿ya? Un número. Para el artista o para el guitarrista no es algo aritmético, sino que es algo sensorial. ¿Yanti? ¿Sí? Sí, apoyando un poco las tesis del profesor Raimundo y de Manuel, tal vez lo que está en juego es una especie de transformación como isosonora. O sea, en el sentido de que esa semejanza se puede ver en como a distintas alturas musicales, por así decirlo. Entonces lo que es semejante es eso finalmente. ¿En dónde qué es lo que se preserva? Seguramente la proporcionalidad, o sea, ¿cómo se puede llamar? La razón. La razón yo siento que la razón es lo que está en juego, como la proporcionalidad. Pero la media proporcional es como el mecanismo para poder llegar a eso. La pregunta es, ¿será el mecanismo o será eso? La respuesta sería, ¿existirá otra forma de llegar a eso? ¿O todo eso puede ser caracterizado por medida proporcional? Lo que llevamos hasta ahora es que es la medida proporcional.
O sea, dividir así, esa es la definición de la media proporcional, dividir de esa manera. Pero independiente de la razón. Obviamente la razón puede cambiar, pero la manera de dividir va a ser la misma. Pero ¿qué es lo invariante? O sea, ¿qué es lo que no cambia? La es la manera... razón. O sea, sí, pero yo creo que ¿Y el el contexto de la música es el mecanismo, lo que te importa. La razón es lo que necesitas para. Pero la esencia no está como en la razón en sí misma, sino en la división. ¿Sí? O sea, esa podría ser más larga y no importa. Porque la división va a ser la... De hecho, ¿conoces esos contrabajistas? Es un poco parecido. O si los que tocan así guitarras chiquititas, bien parecido. La proporción vertical. Claro. Es invariante o sea, uno varía la distancia, pero la proporción se va a mantener. Eso lo vamos a explicar ahora, pero sumando un poco lo que comentaba Raimundo, vamos a escuchar una pieza de lo que vamos a analizar ahora. ¿Ya? La compuso el papá de Galileo, que es lo que vamos a analizar ahora. Obviamente no la toca a él porque ese video se perdió. Pero lo interesante es que el instrumento es muy parecido al de la época, ¿no? No puede ser igual, pero los que tocan música antigua intentan imitar incluso la forma de tocar que se tenía en la época. Un aplauso al señor. Ok. Entonces, esta es la tercera parte. A ver, ¿cómo se publica? Siempre que proyecto, después se achica esto. Y no me acuerdo cuál era. Ahí está el botón. Ok. Entonces, bueno, Galileo Vicencio, en un escrito citando en este libro, citando a Aristoceno, que es un tipo del siglo III a.C., 3-4 a.C., dice lo siguiente: ¿cuál es el método que usan los artesanos? Ya no estamos hablando de los matemáticos, los artesanos para construir un instrumento. Entonces dice, para hacer la división de la cuerda, se divide la cuerda en 18 partes de manera iterada. ¿Cómo es esto? La divido en 18 partes y me quedo con la primera.
Lo que queda, ¿en cuánto lo divido? 18. Y ahí quedó. Y le quito la parte. Lo que queda, ¿en cuánto lo divido? Y tengo la parte. Lo que queda, ¿en cuánto lo dividimos? ¿Qué es el 18? ¿Dónde se ve el 18? 18. O sea, El conocimiento de los artesanos cuando construyen instrumentos lo hacen así. herencia. Pero no hay una... Y eso viene de antigüedad, 18. Así con 18 te va a quedar así, no instrumento. Claro. Vamos a repetirlo. ¿Cómo lo hacen los artesanos? Es lo que Galileo está citando de cómo lo hacen los artesanos en su época. Toma el segmento, lo divide en 18. Me quedo con el primero. Lo que queda, ¿en cuánto lo divido? El 18. Me quedo con el segundo. Lo que queda, ¿cuánto lo divido? 18, me quedo con el tercero. Lo que queda lo divido en 18, me da el cuarto. Lo divido en 18, 18, 18, 18, y lo hago 12 veces. En realidad me quedo con el primero de cada uno, Claro, porque no es el mismo segundo que el primero. claro. ¿Se entiende? El segundo es el 18 del pedazo más chico. Claro. El tercero el 18 del pedazo más chico. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy calculando medidas proporcionales. Estoy calculando raíces. Ahora, verlo de esa manera es como interesante, ¿no? Pensar el cálculo de raíces o de una función exponencial de esta manera es algo que no estamos tan habituados y algo que de una otra forma el instrumento nos permite significar. Entonces, ¿qué dice básicamente Galileo, papá de Galileo? Que haciendo eso voy a llegar a la mitad. Ahora, no llega justo a la mitad, pero suficiente para el artesano. Llega súper bien. De hecho, esto lo hicimos nosotros, lo hicimos así como tomamos la imagen y le íbamos achicando, ¿no? Lo hicimos así súper artesanalmente y llegó a la mitad. Pues. Y después ponemos la guitarra y cae justito, ¿viste? Ahora lo hicimos súper, digo, súper rápido, artesanalmente y cae justito. Dividir de esa manera te permite dividir la guitarra. Siempre quitarle la misma parte del todo y hacerlo de manera iterada. Lo que estoy haciendo ahí, estoy construyendo un método para construir una sucesión de medias proporcionales. Ahora, fíjense, esta parte es importante. Si tomo esta división y la copio acá, igualita, y le hago una dilatación y la dejo por la mitad, la pongo acá y ya tengo lo otro que me faltaba. Solo falta descubrir el 18. ¿Por qué? ¿Por qué el 18, no? Bueno, tenemos algunas teorías sobre el 18. Tiene que ver justamente con el método de cálculo de raíces de la época. De ahí más o menos tenían el... ¿Ah? Es que, por ejemplo, si tú calculas la raíz de 18, por ejemplo, la raíz 12ava de un número, le pones 18 ceros. Entonces ahí puedes simplemente a través de divisiones encontrar un valor aproximado. Matemáticamente hablando, ¿no? Sabemos que en términos de proporciones... Esto es muy antiguo, entonces... De hecho no existía aritmética cuando se sabía el 18. Entonces... pero funciona, o sea, es como lo usan el uso de los artesanos. Vamos a repetirlo porque de otra forma acá estamos haciendo lo mismo, es lo mismo de la fase anterior, pero en la lógica del artesano. Divido en 18, paro. Tomo 18 partes nuevas, la tomo. Tomo 18 partes nuevas, la tomo. 18, 18, 18. Los copio arriba, voy a tener los 12 en la guitarra. Me muevo para acá, achico la mitad y voy a tener los siguientes. Fíjense que esto me permite conjeturar hartas cosas, porque si acá está el 12, esta guitarra no llega al 24. Pero si yo tomo la mitad nomás, voy a tomarla como una regla, podría encontrar aquí un armónico.
me muevo una octava más, voy a encontrar otro armónico. Está sonando, solo que suena mal, ¿no? No una guitarra normal. ¿Sí? O sea, hago la división proporcional y la voy copiando iteradamente. De hecho, cuando hice esto, yo empecé a tomar la guitarra y encontré tantas cosas que no... Voy a hacer un paréntesis súper coloquial. Había un solo de Metallica que el tipo hacía una nota que no se podía hacer en la guitarra. Ya descubrí cómo la hace, pues la hace acá, mira. Porque acá es más chiquitito, ¿viste? O sea, aquí no me llega, pero acá me llega. Entonces, si la hago así, toco acá atrás, con la amplificación suena. Son cosas que uno va descubriendo sobre la música. Pero ese era un comentario muy coloquial, así que seguimos. Quedó grabado, quedó grabado. Los tenemos a todos identificados. Ok, la forma se duplica de manera proporcional. Ahora fíjese, esto es importante. Si yo muevo todo, la división 3 para arriba, y lo muevo todo para allá, se va a mantener. Lo único que hice fue desplazar. Y se va a mantener la división sobre un nuevo instrumento, digamos. Pensemos que el instrumento, en vez de ser así, acá tiene las cosas, ¿no? Solamente se mantiene. Se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene. Es decir, tiene autocontenidas las divisiones. Y si quiero, por ejemplo, tocar acá, en re, y lo muevo, pues se va a mantener. Estoy acá arriba, mira. Mira, yo no me sé la escala de mi bemol. No me la sé. Pero la puedo tocar. Se mantiene. O sea, es algo muy funcional para hacer música. Ahora mi bemol es mi, ¿no? No existía, pero bueno. Mi bemol. Ah, tienes razón. Mi fa, sí. Ok, entonces, el hecho de que se replique de forma proporcional me permite la construcción de los instrumentos, porque simplemente tomo un instrumento grande, lo achico con tales y tengo cualquier división. ¿Ah? Impresionante, ¿no? Es la medida proporcional. Estamos viendo la medida proporcional en su esplendor dentro de la música, ¿no? Y podemos hacerlo para todos estos instrumentos. Fuimos con un artesano y la idea era hacer una pregunta, era muy viejito, entonces no se la podíamos hacer. Si tuvieras que hacerle una guitarra a un gigante, ¿cómo la construirías? ¿Sí? Siguiendo el mismo principio, se podría hacer una guitarra para alguien grande, ¿no? Entonces, básicamente lo que vemos acá, ahora voy a explicar un poco la frase, ¿no? Que les digo, está en construcción. Requiere precisiones, pero nos van a ayudar sus comentarios. La medida proporcional aplicada de manera iterada genera una asociación que conserva proporcionalmente la forma, es decir, que es autosemejante. ¿Ya? Esta manera de dividir genera una sucesión autocontenida, es decir, que si me voy moviendo el traste, la asociación está justo donde mismo. Si hago de 3 y 2 va a ser exactamente igual. Y la forma se va replicando de manera proporcional. ¿Sí? Puedo tomar cualquier parte, la copio y se va a copiar de manera proporcional, no solamente el 12, cualquiera. Pero son dos significados asociados a la medida proporcional dentro de la música. Son cosas que podemos ver de este saber matemático en uso, que no lo vamos a ver en los elementos de Euclides, ¿no? Porque los elementos de Euclides no se escribió para explicar esto, se escribió para sistematizar, para tener una base de conocimientos referenciables. Oye, esto de que se replique de manera proporcional, ¿se replique, tú ahí estás pensando en divisiones de los trazos o así como en el potencial del futuro? No entiendo la diferencia. Es que cuando hago una sucesión, genero hacia el... Lo voy a decir medio coloquial, ¿no? Claro. Genero como hacia el futuro, como... Claro. Sí, potencialmente se puede hacer hasta donde uno quiera. ¿Cierto? Eso es lo que tiene una sucesión. Claro. Entonces, pero de manera proporcional, ¿qué le está entendiendo ahí? ¿O entre medio? ¿Que puede dividirlo entre medio? Sí, es que la forma de replicar me permite, por ejemplo, hacer eso.
O me permite, si lo achico la mitad, tener eso de arriba, ¿no? Ahora, la palabra no está bien dicho. Entonces estamos buscando una manera de decirlo. ¿Podrías volver a la clase? ¿Claro? Es la media proporcional después de toda la exposición. Pareciera que en realidad no es una operación, sino una clase de operación. Podrías encontrar una cantidad en medio, o dos, o tres, o siete, las que quieras, ¿no? Yo creo que una cosa importante es que si consideras esta clase de operaciones son conmutativas, y eso no se ve claramente allí. O sea, que creo que la clase se podría mejorar en ese sentido. Y luego, como que el resto, en realidad lo único que estamos diciendo es que la asociación así obtenida, si tomas dos elementos consecutivos de la asociación, el cociente es constante. Claro. La ¿Y eso pregunta no es mucho más simple que todo eso? es el punto de que cuando tú lo defines así, que es lo que se suele hacer en la escuela, hay una carga de significados de uso que se pierde. Por ejemplo, esta idea de todo lo que mostré con la guitarra, ¿no? Entonces, el ejercicio que hacemos es tratar de mirar el significado desde la práctica, más que desde su rigurosidad matemática. Obviamente, cuando uno quiere definir matemáticamente, uno quiere lo más preciso, lo más conciso, coherente, consistente, amplio, ¿sí? Como la más pequeña explicación, la esencial que te reúna todo. Pero ese ejercicio hace que se pierdan significados que justamente nosotros estamos haciendo esto porque los queremos recuperar. Entonces, por ese motivo no tomamos como el camino más corto, sino tratamos de explorar como estos significados asociados a este conocimiento puesto en uso dentro de esta práctica. Pero es que entonces ahí el problema es que la semejanza, en realidad, o sea, es una mezcla de nociones matemáticas y fuera de las matemáticas, ¿no? Esta Claro. autosemejanza, ya entonces no queda claro cómo, o sea, tal vez hay que aclarar eso, ¿no? ¿Dónde viven los términos? Sí. Sí, porque puede, no sé, yo me he preguntado, puede ser que eso no encontremos una correlación matemática directa para explicar eso, ¿no? Porque esa propiedad estamos hablando de un saber en uso. Entonces, no necesariamente tendría que tener su correspondiente dentro del acervo matemático. El significado está, pero el significado está como, nuevamente, como reificado en otros, ¿no? Entonces, pero muchas veces esta idea de la escuela, porque cuando se define es preciso, pero esa precisión también pierde cosas que al final uno no termina viendo, y teoremas que son súper importantes terminan siendo cosas que uno aprende y uno no sabe por qué son importantes, porque no alcanza a ver por qué eso es importante, ¿no? No te veo convencido. No, sí, entiendo además entiendo la cuestión, pues estoy pensando en realidad cómo se podría expresar. Claro, gracias por pensar. Okay. Gracias. Voy a mirar solo lo que me falta para... Cuando uno se enfrentaba a este problema, uno de los dilemas en relación a si poner o no poner una etiqueta matemática era, por ejemplo, podríamos decir que la medida proporcional construida o aplicada, discusión todavía abierta, genera una sucesión de tipo exponencial o de naturaleza exponencial. Parece que al decir eso se zanja un poco el problema, pero lo cierto es que cuando uno piensa en exponencial desde la matemática, no necesariamente está pensando en estas otras dos características. Uno, no sé si todos advertimos o reparamos que cuando uno tiene una sucesión de naturaleza exponencial, si uno se posiciona en cualquier parte de esta sucesión, es posible darse cuenta que la forma que tiene la sucesión es la misma que tiene una parte más grande, porque tiene la totalidad en un sentido como un poco más abstracto. Entonces, es algo que también está en la exponencial, pero que no advertimos, o quizás no es tan importante para el que la estudia de la manera convencional. Lo mismo esta posibilidad de hacer como ampliaciones en este tipo de sucesiones o bien contracciones que van a mantener la forma que tiene en su origen, en su todo, en su totalidad. Entonces,
creo que el concepto matemático, sea cual sea el que logremos evocar, subsume o se come a algunas características que, estando ahí, se invisibilizan cuando nos acercamos desde la matemática. Y yo creo que ese es básicamente el problema al momento de querer comunicar estas cualidades que son tan interesantes y novedosas de la media proporcional, que si tratamos de buscar un equivalente, un homólogo en la matemática, siempre vamos a tener más o menos el mismo problema. Eso quería decir. Yo creo que ahora me responde Andrea la pregunta. Quizá era devolverles a ustedes para qué quieren unas palabras que evoque la matemática en uso. O sea, a lo mejor es súper evidente la respuesta, pero de todas maneras es bueno cuando es evidente a uno responderlas. O sea, ser como autosincero. Sincero con sí mismo. Porque parece que quieren poner una palabra matemática, pero que no sea matemática del todo, que evoque a esa matemática. No, pareciera que esa es la respuesta, porque si la pones matemáticamente va a invisibilizar otras cuestiones. Pero tendrá que ser así, porque eso es como por lo menos ya una hipótesis, una verdad que tienen ahí sostenida. Si le pongo una palabra matemática, me invisibiliza otras cuestiones. Y eso puede ser discutible. Entonces, como ustedes son los del equipo, se va a ser interesante que se respondan sí, no. No, porque creo que hay una hipótesis ahí, sin embargo. Le pongo una palabra matemática, me invisibiliza cuestiones que no emergen desde la matemática, y a lo mejor lo dirán, pero ¿y por qué si semejanza espectacular la semejanza es súper pura? Pero bueno, Sí. obedecerá a, parece que hay implícito que usted ya tiene en medio de Claro. Sí, es bueno reflexionar más sobre eso. Yo creo que el punto no está tanto como que se defina matemáticamente, sino el ejercicio en el cómo se difunde escolarmente lo que esconde. No es que se piense que la matemática como que esconde, de hecho todo lo contrario, ¿no? Muestra, ¿no? Pero el tratamiento escolar de esos conocimientos como que esconde cosas esenciales. O sea, ahora puede ser un implícito que puede ser debatido, pero está situado como el tratamiento escolar como de la matemática. Suponte la palabra amplitud, frecuencia. Son palabras que vienen de la física y pasan a la matemática. Entonces, las palabras muestran este saber cultural, pero al pasarlo a la matemática después se pierde y uno no lo reconoce. Es como que hemos conversado, por ejemplo, el caso de cuando hablamos del numerador y denominador de la fracción. O sea, el que denomina la fracción, el cuarto, el 3 cuartos, el numera la cantidad de cuartos. Entonces uno después le pregunta a los niños, bueno, ¿y por qué se llama numerador o denominador? O a los mismos profesores, no tienen idea. Pero hay una historia atrás que llevó a eso. Entonces, lo que tú dices, se llega al mundo matemático, se trabaja con los conceptos matemáticos y uno no tiene idea por qué esa palabra, por qué recibe ese nombre esa palabra. Los valores propios. Yo estudié valores propios, pero ¿y qué son los valores propios? No tengo idea. Pero el que utiliza los valores propios, pero si es obvio, tiene un sentido. Entonces la matemática se va perdiendo. Y es natural que eso ocurra porque, como tú dices, la matemática es abstracta. Entonces recoge más de un uso. Por ejemplo, en el mismo tema de fraccionamiento, el tema de sumar, como agregar, yo tengo algo y le agrego algo. O yo tengo algo y junto dos cosas. Entonces, son dos situaciones distintas que convergen en una misma. Entonces, la matemática sintetiza más de una acción.
Entonces, uno matemáticamente habla de sumar, ¿ya? Pero los significados que tiene asociados son más de uno. Y si uno es experto en un área de la música, las palabras tienen un significado. Pero si uno es experto en construcción de física, las palabras tienen otro significado para él, para el sujeto, y es el mismo concepto de valor. Bueno, Manuel. Me encanta el momento al que llegamos y estaba pensando en lo que han dicho sucesivamente Andrea, Eli y Raimundo. Y me viene inevitablemente a la mente esta idea de que a veces estamos mirando el árbol, a veces estamos mirando el bosque y pareciera que al ver uno nos perdemos del otro, ¿no? Pareciera que cuando uno aterriza en algún saber más grande, en particular esta frase, algo se pierde de otro espacio, ¿no? De otro espacio de saberes o algo así. Entonces, a ver si entiendo bien, el ejercicio que están tratando de hacer es como proponer las cosas en una frase que pueda atrapar desde el conocimiento matemático, conocimiento que tiene que ver también con la experiencia de crear el instrumento, tocar el instrumento, con la experiencia musical, ¿no? Sin embargo, ahora me da por pensar, a partir de lo que oigo, ¿no es eso entre pretencioso y artificioso? ¿En qué sentido? Tal vez la cuestión no está tanto en la capacidad que tengan ustedes de elaborar una frase con la complejidad necesaria, sino en la práctica, más compleja tal vez, de los que vivimos fuera de la frase y tenemos que tender estos puentes. Y al fin y al cabo, el único que puede tender un puente para mí entre la música y la matemática, a partir de la frase, claro, ¿no? Soy yo. O sea, el ejercicio de dejar de ver el árbol y ver el bosque, dejar de ver el bosque y ver el árbol y tratar de encontrar una relación, por supuesto tiene que ver con que la frase sea evocativa, ¿no? Y en ese sentido hay poder, méritos de ustedes, de construirla bien. Pero pareciera que necesitan inevitablemente la ayuda de quien está, de la persona a la cual está destinada la frase, ¿no? O sea, como que se necesita pensar en esas disposiciones y posiblemente en esas habilidades que son requeridas por el lector para hacer estos saltos, ¿no? O sea, que lo que quiero decir tal vez es la responsabilidad es que hay una meta-reflexión ahí que hacer, ¿no? Más allá de las cualidades que tenga la frase, que por supuesto son elaborables, pareciera que necesitan también pensar en el contrapunto, que es la persona que la lee. Y cómo esa persona, dentro de su cultura escolar, por ejemplo, tiene vedadas ciertas lecturas, por la tradición que sea, ¿no? O al revés, habilitadas ciertas lecturas. No sé si se entiende o es un poco confuso, Sí. pero me parece que está súper bueno. O sea, no es la frase en sí misma la que atrapa, visibiliza o invisibiliza los significados, sino es la frase junto con quien la lee, ¿no? Y sus posibilidades. Gracias. Fue uno de los motivos por los cuales pusimos asociación, tratando de comunicar un poco la idea, porque división está como más en el ámbito. Un ejercicio complejo. Okay. Bueno, casi coincidiendo con lo que comentaba María Raimundo, también, pero yo así percibo que ustedes lo que quieren aquí destacar es como la propiedad de la media proporcional, y cuando decía, por ejemplo, que es lo mismo que el cociente mantiene, porque ya son otras, o sea, eso ya alude a una operación, por decir, y no a la propiedad. Entonces, como decían, lo que está diciendo, tenían que ver qué es lo que quieren destacar. Gracias. Pedro y Pedro. Sí, yo quería aportar también a la reflexión y a la discusión, porque estas son las situaciones que nosotros les pedimos a nuestros estudiantes. Cuando queremos, por ejemplo, le enseñamos la exponencial, y le enseñamos con el formalismo matemático, con la definición formal de matemática, donde no están estos significados, y después queremos, por ejemplo, en física, bueno, aplica la exponencial al problema. Bueno, aplica el problema aquí a la música. Y le pedimos a nuestros estudiantes que construyan este puente sin ser matemáticos y sin ser a lo mejor expertos en una determinada área. Entonces se produce un quiebre súper fuerte entre la matemática formal, la definición formal que
está en los libros, que tiene en el discurso el profesor, y cuando le pedimos que construyan significado en la vida cotidiana. Entonces, eso que aparece en el currículum de manera tan ingenuo, quizás plantea esto en situaciones de la vida cotidiana del estudiante. Pero oye, cuando lo llevamos a la vida cotidiana, se produce un choque. Y ese choque es fuerte. Es fuerte por esto que estamos discutiendo, por los significados que están asociados esa matemática cuando está en nuestra vida cotidiana. Entonces, el ejercicio se hace doblemente complejo. Se hace doblemente complejo porque, por un lado, el profesor debiese entender estos significados, pero también debiese entender el significado formal de la matemática. Y el estudiante, para poder acompañarlo en esa construcción de ese puente, de ese significado del estudiante. Por eso, cuando ciertos aspectos matemáticos para un físico tienen un significado, como decía Manuel, como decía el profesor del mundo, totalmente distinto. Entonces, lo traigo a colación. Sí, iba a sumar un poco lo mismo, o sea, en términos de que es importante distinguir cuándo los conceptos pertenecen propiamente a la matemática y cuándo pertenecen propiamente a la música. Y tal vez ustedes tienen el implícito de que hay conceptos que viven en los dos. Por ejemplo, yo leo eso que está en negrita, que dice la media proporcional en la división de la cuerda. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué cuerda? ¿La cuerda de la guitarra o la cuerda que remite al concepto de circunferencia? Entonces, creo que en ese sentido hay que tener como una precaución didáctica para poder finalmente hacer un vínculo y no generar una confusión. Porque tal vez en la constitución del saber de los Luthier hubo mucha matemática de por medio. Ahora el punto es, ¿qué matemática de ahí va a servir para la escuela? ¿O para qué tipo de escuela? Porque tal vez estamos pensando en una escuela más artística y no tan tradicional como la que tenemos mayoritariamente. Eso. Gracias. Para mí, este momento que se está discutiendo aquí es como la esencia de lo que yo discuto en mi investigación sobre lo que significa integrar y lo que significa integrar para el sujeto y lo que significa integrar como el desarrollo de discursos, como la generación de discursos desde la perspectiva el discurso entendido desde la perspectiva de Spark como un tipo de comunicación. Entonces, por una parte, y por ejemplo pensando en lo que decía Pedro ahora último, este hecho de que ahí en esa definición o lo que se busca ahí se están tomando elementos que son parte de un discurso musical, palabras claves que son parte de un discurso musical y palabras claves que son parte de un discurso matemático, que en cierta medida al generar un nuevo discurso se gana y se pierde al tomar esos términos y generar este nuevo discurso en torno a la media proporcional. Entonces, el generar, se está integrando aquí lo veo como dos áreas que tal vez históricamente estaban más unidas, pero que actualmente se encuentran más disciplinarmente separadas. La generación de este nuevo discurso, tomando palabras claves desde estos diferentes escenarios, hace que se gane y se pierda. Y que por una parte hay que entender que esa definición no se debe entender sola, se entiende dentro de un discurso, que por tanto necesita una práctica por parte de los sujetos que lo conocen. Entonces, el hecho de que esté ahí solo la definición, por sí sola la definición no va a tener sentido si es que no se presenta dentro de un escenario de la práctica que se está presentando ahí, o dentro de un estudio tal vez sobre proporcionalidad, si es que se habla de media proporcional, o se aparece la división de la cuerda, pero discutida desde lo musical. Entonces, como que la discusión de poder generar esa definición, para mí es una integración, o sea, eso es un proceso de integración, entendido como la generación de un nuevo discurso. Y desde la perspectiva de Spark, la generación de un nuevo discurso generalmente surge desde una metaforización. Entonces, entender qué es lo que efectivamente se está metaforizando ahí. Cuando se habla, por ejemplo, de
se conserva proporcionadamente la forma. Ese proporcionadamente la forma es una metáfora de algo. No sé si esa metáfora es una metáfora matemática para explicar algo musical. Entonces, tal vez en este, o sea, estoy como un poco, tal vez parece que estoy medio divagando un poco, pero a lo que voy es que se está generando un nuevo discurso. Ese medio proporcional es un nuevo discurso. Ese nuevo discurso nace de una metaforización. Entonces hay que ver como qué es lo que se está, cuál es la metáfora que está ahí. Y esa metáfora tratar de operacionalizarla un poco. ¿Qué significa proporcionada, que conserva proporcionadamente la forma? ¿Qué se metaforiza? ¿O qué metaforiza la media proporcional dentro de la música? Pues le agradezco a todos los comentarios. Bueno, le agradecemos los comentarios. Por más que responder a todo eso, vamos a pensar, ¿no? Vamos a sentarnos a pensar porque hubo harta densidad de lo que se dijo y quizá en otro momento podemos discutir un poco más profundamente de lo que se plantea, ¿no? Para cerrar, quiero hacer una síntesis para poder cerrar antes del tiempo. Quedan 7 minutos. Pero te doy 1 minuto de tiempo para que... No, para que puedas cerrar. Ah, ya, ok. Ok, gracias. Fíjense, básicamente si pensamos un poco este tema de... Los títulos de arriba omítenlo, ¿eh? Como que lo íbamos a sacar, pero se quieren ir. Si yo tomo la división justamente de la cuerda dentro de la guitarra en distintos pedazos, pues se va a tener que la razón es la misma. Ese es el motivo por el cual se gesta todo lo demás. Y el problema matemático que está detrás. Ahora, en términos musicales, hay otros significados que son los que queremos recuperar, ¿no? Otra cosa que se da aquí también es que si yo me paro sobre 2 medias proporcionales, voy a encontrar una que siempre va a estar al medio. Por ejemplo, si me paro ahí, voy a encontrar la de ahí. Si me paro acá, voy a encontrar la de acá, que esto es como la conmutatividad que se explicaba, ¿no? Y tiene que ver una propiedad que viene de cómo se hizo el proporcionamiento. Y tiene que ver justamente con la manera de dividir, ¿no? Que en el fondo es como dividir proporcionadamente, o de lo cual una expresión es la media proporcional, ¿no? Entonces, pues saber matemático que identificamos dentro de esta investigación la media proporcional, encontramos significaciones en este saber, que es lo que estamos como tratando de explicar con más detalle, que ya dijimos un poco como tratar de... estamos buscando frases porque lo queremos escribir, ¿no? O sea, explicarlo es fácil, pero cuando uno escribe tiene que ponerlo todo ahí y ese ejercicio es complejo. Entonces ese es el reto de poder escribirlo. Ahora, oportunidad de resignificación, ¿no? De darle como significado como más fluido, como en la escuela, a esta idea, pues tiene que ver con la geometría misma, o sea, recuperar como este carácter proporcional dentro de la geometría, la belleza que tiene que ver con todo esto. Bueno, ya todo lo de la música es un mundo, pero también todo esto nos lleva directamente a la exponencial, ¿ya? Porque todo el rato hemos hablado de la exponencial en un término discreto, desde que empezó esta exposición. Entonces, justamente la música es un contexto de significación súper importante para lo que, a través de esta división proporcionada que conserva, como el factor o la forma, a través de pensar la proporcional. De hecho, ahí tenemos un teclado antiguo, que es como ¿cómo se llaman estos órganos? De tubo. Entonces, pues ahí está la exponencial, por cómo se hace la división. Entonces hay un símbolo, hay un significado bien directo entre lo que es armonioso estéticamente hacia esta idea de lo exponencial, desde esta idea del cómo me muevo dentro de las divisiones que hago desde una armonía, cómo constituyo la armonía. Y uno puede pensar, por ejemplo, una pregunta. Miren, les voy a hacer 2 preguntas que nosotros lo estamos abordando porque también estamos trabajando en esta área. ¿Alguien tiene un plumón? Ok, solo con geometría. Si yo tengo acá 3 puntos que son de una función exponencial. Ok, construye 500 puntos de esa... Sigue siendo igual. ¿Ah? Sigue siendo 2 imágenes. Son Sigue siendo discreto. Sí, pero déjame plantear la segunda. En el contexto discreto, ¿no? O sea, dibuja 100 puntos de esa función exponencial, que pasa por esos 3 puntos, ¿no?
sin datos, sin imágenes, para tratar de trabajarlo geométricamente. Y esto da significado a la exponencial bien interesante. Ahora, un segundo problema. Yo tengo un cachito de exponencial.